el evento de la encarnación de Cristo que recordamos en diciembre, el evento en el cual Dios decide hacerse hombre y habitar entre nosotros, es un evento que tiene muchas repercusiones en lo que significa para el hombre y el ser humano en general. Como seres humanos, entonces tenemos a alguien con quien identificarnos en la humanidad de Cristo y tenemos a alguien en quien confiar en la encarnación de Dios porque se hace semejante a nosotros. Hubo en alguna época en la cual se discutió por qué era necesario que Dios se encarnara, y entendemos que Él tiene que asumir una forma humana, asumir un cuerpo humano plena y totalmente para podernos redimir de la misma circunstancia. Y no únicamente es una apariencia de encarnación, sino una encarnación verdadera, real, una encarnación que los primeros discípulos y apóstoles tienen que defender en varias ocasiones y que tienen que hacer lo posible para que quede muy en claro que verdaderamente Dios se había manifestado en carne. Pero si esto tiene importancia, debe de tener exactamente la misma importancia la muerte y la resurrección. Ahora, por medio de la encarnación, nosotros vemos, aunque no vamos a hablar de la encarnación en su plenitud, vemos de manera muy breve que la encarnación de Cristo tiene por lo menos 4 propósitos importantes. Número 1 va a ser el clímax de la nación de Israel, la encarnación de Cristo. Número 2 va a ser el momento en que Dios decide hacer morada entre nosotros una vez más, algo que lo hemos estudiado en otras ocasiones. Estudiamos las 70 semanas de Daniel y nos damos cuenta que Dios decide hacer una vez más morada entre nosotros. Número 3, entendemos que Jesús es presentado como rey. Y número 4, entendemos que ha llegado el momento en que los reinos del mundo tienen que dar cuentas. Esta es la importancia de la encarnación. Entonces, si la encarnación tiene esta importancia, debemos de entender que la resurrección tiene directamente proporcional la misma importancia para nosotros. No solamente porque el Señor ha nacido en carne podemos nosotros celebrar y estar en paz con nuestro Señor, sino que además por su muerte y por su resurrección podemos nosotros entender más claramente el propósito. En alguna ocasión, hace algunos años, estuvimos hablando acerca de los diferentes movimientos mesiánicos que hubo en esa época. Se calculan entre 10 y 12 movimientos mesiánicos a lo largo de ese primero y segundo siglo. Uno de los más famosos, Simón Bar Kokhba. Mi hermano es judío y cristiano, ¿verdad? Y espero no estarme equivocando con la traducción, pero hubo un movimiento mesiánico importante en los primeros siglos del cristianismo y surgen movimientos revolucionarios dentro de la nación de Israel a causa de que se creía que el Mesías verdaderamente había llegado. Esto porque hay un movimiento de escribas, hay un movimiento de personas que habían estado estudiando las 70 semanas de Daniel, las diferentes profecías, y habían llegado a la conclusión de que en ese momento había de venir el Cristo. Ahora, se levantan estos movimientos revolucionarios y ¿qué es lo que pasa? Matan al líder, matan al supuesto Mesías, asesinan los gobiernos, los imperios a las personas que estaban a cargo de tales movimientos. ¿Y qué pasa cuando el movimiento se acaba? El movimiento termina por completo. La gran diferencia entre el movimiento mesiánico de Cristo y cualquiera de los otros 10 movimientos que hubo en el mismo siglo importantes es que Cristo resucita. Es que al momento en que muere, los discípulos se disipan, los discípulos deciden regresar a sus actividades. No han pasado ni una semana cuando ya vemos a Pedro y a Juan otra vez pescando. El movimiento se había acabado y de pronto nos damos cuenta que Cristo vuelve a aparecerse a sus discípulos, a algunas mujeres, se aparece a muchos hermanos y todos ellos dan testimonio de la resurrección, y el movimiento cobra una fuerza mucho más grande de la que había tenido hasta ese entonces. Entonces, vemos que la resurrección de Cristo tiene un elemento clave para que nosotros podamos hoy estar recordando el día de hoy su vida en medio de nosotros. ¿Cuál va a ser la importancia de la resurrección para nuestras vidas? Entendemos por Hechos capítulo 1, verso del 1 al 4, que Jesús tiene apariciones después de su resurrección. Nos encontramos que Jesús se presenta delante de varios de sus discípulos, una multitud de discípulos, y continúa hablándoles acerca del reino de Dios. Esto es importante porque nos damos cuenta que continuaba hablando de temas específicos y no solamente haciendo obras.
¿Cuál era el tema específico que Jesús venía a anunciar constantemente? El reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús va a la muerte y resucita y se presenta ante sus discípulos. ¿Y qué les dice? Hablándoles del reino de Dios, nos narra Hechos capítulo 1. Se presentó con sus discípulos y continuó una segunda enseñanza por 40 días. 40 días es mucho tiempo. Mucho tiempo. Se aparece Jesús una vez más. Y mientras aparece en este momento, decide hablarles acerca del reino de Dios. Hermanos, no podemos entender la obra de Cristo sin entender el reino de Dios. Y como lo menciona un personaje cristiano, los credos que nosotros conocemos, el credo apostólico, el credo de Nicea, que nos hablan de Dios Padre, de Dios Hijo, del Espíritu Santo, nos hablan de la obra que baja a los infiernos, nos hablan de toda la obra que hacen Cristo en la tierra. Son importantes, pero los credos no mencionan lo que los evangelistas sí mencionan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos dicen: vino a predicar el reino de Dios. Y constantemente nos estaban hablando de que la importancia en el mensaje de Cristo es: hay un nuevo reino en medio de nosotros, hay un nuevo, ¿cómo se dice? Hay un nuevo sheriff en el pueblo. Bueno, hay un nuevo rey en el mundo. Hay una nueva plataforma de gobierno que se llama Reino de Dios, la cual tenemos que obedecer y la cual gobierna y ha de extenderse. Hay un montón de profecías, aún en el mismo libro de Daniel. Jesús menciona en varias de sus parábolas que este reino se había de extender constantemente. Cuando Daniel tiene una visión acerca de esta estatua de Nabucodonosor y ve que una piedra viene a destrozarla y esta piedra se convierte en un monte, y de pronto dice: el monte empieza a crecer hasta llenar toda la tierra. Está hablando del reino de Dios. Cuando Jesús está hablando acerca de la parábola de la semilla de mostaza y dice: hay una semilla que es plantada y este árbol va a crecer muchísimo hasta que se extiende y de pronto podemos anidar y podemos estar bajo el cobijo de este gran árbol. Está hablando del reino de Dios. Entonces Dios viene a establecer e inaugurar el reino de los cielos en medio de nosotros, y debemos de entender que está en crecimiento, que el reino de los cielos se ha de extender, y de aquí se han de derivar algunas otras posturas doctrinales que podamos ver. Cuando estudiamos Apocalipsis este año vamos a estar hablando acerca de todos estos temas, porque hay mucha doctrina que tenemos que nosotros conocer. Entonces la importancia radica en su aparición después de su resurrección, en el origen de la creencia de su resurrección por medio de la convicción de los apóstoles, que dan testimonio no solamente con sus vidas sino con su muerte de su resurrección. Además entendemos por medio de Juan capítulo 5 y por medio de la defensa que hace Pablo de ese apostolado en Corintios, de que la resurrección de Cristo es la base para nuestra propia resurrección. Entendemos que si Cristo no resucitó, nosotros todavía estamos en pecados. Me gusta mucho que la argumentación de Pablo a los Corintios en el capítulo 15 está hablando y nos dice: si Cristo no resucitó, dice, son dignos de conmiseración, son los más dignos de lástima de toda la tierra. Todos nosotros estamos en una condición de lástima, pero él sigue sosteniendo la doctrina de pecado y nos dice: si Cristo no resucitó, tú sigues estando en pecado. Él no dice: el cristianismo no es cierto. Si Cristo no resucitó, el cristianismo no es cierto. Eso no dice Pablo. Pablo dice: si Cristo no resucitó, tú sigues en pecado. El problema del pecado, Pablo lo sigue sosteniendo una y otra ocasión. Y aquí vale la pena que hable, no voy a hablar del pecado, pero vale la pena hablar del pecado. Hermanos, ¿estamos en pecado? Sí. Dios quiere ayudarnos a salir de nuestro pecado, sí, pero se necesita mucha humildad, vernos a nosotros mismos para reconocer nuestro pecado. Necesitamos humildad, y quiero que hagamos este ejercicio esta tarde, porque nos conoce. Vamos a voltearnos a ver un momento. Vamos a reconocer que estamos mal, que cometemos errores, y que en ocasiones, cuando se nos es confrontado, no aceptamos la confrontación y la reprensión de otros porque creemos que estamos bien. Pero la Biblia nos insiste en que escuchemos el consejo de los demás, la reprensión de los demás, y que aprendamos en toda humildad a reconocer que nos hemos equivocado.
Si Jesús entonces no ha resucitado, no hay salvación para nosotros, es lo que Pablo les dice. Ahora sí vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1, hermanos. Capítulo 1, verso 4. Y vamos a ver dos pasajes de Apocalipsis en particular, Apocalipsis 1 y Apocalipsis 5. Apocalipsis 1, versos 4 en adelante. El libro de Apocalipsis tiene gran contenido cristológico, por supuesto nos habla de Cristo una y otra ocasión, y por alguna causa lo predicamos muy poco porque tenemos una visión de Apocalipsis de temor y no queremos acercarnos a ver el Apocalipsis porque creemos que no le vamos a entender o que nos va a hablar de monstruos voladores. Ayer hay un grupo apócrifo de la iglesia que se llaman Justicieros del Reino, se hacen llamar los Justicieros del Reino, y mandaron un póster que dice de una película que se llama El Velocipastor, en lugar del Velociraptor, Velocipastor, y es una película donde hay ninjas, dinosaurios y un pastor. Yo dije, esta es una visión perfectamente del Apocalipsis, porque así pensamos en el Apocalipsis: las bestias, los ancianos, los seres, las 7 espíritus, los ojos, y tenemos tanto temor de acercar. Obviamente no hay ninjas, no hay velociraptores y no hay zombies, pero todas estas figuras que tenemos tanta conflicto para meternos y estudiar, lo que mejor lo dejamos de un lado. ¿Estamos de acuerdo? Mejor no me meto a Apocalipsis, mejor hay ciertos libros que no toco porque no los voy a conocer realmente y no los voy a entender. Pero el libro de Apocalipsis nos habla muchísimo de Cristo. Lo estuvimos estudiando si no me equivoco, este año o el año anterior en Navidad, cuando se nos profetiza la venida de Cristo y la guerra espiritual que había de existir en medio de este nacimiento de Jesús. Apocalipsis también nos va a hablar de la muerte y la resurrección de Cristo. Apocalipsis capítulo 1, verso 4 en adelante. Dice: yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es, y que era, y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra. Fíjense la descripción que está haciendo Juan acerca de Cristo. Es la parte en la cual saluda a las iglesias que habían de leer esta carta. Él, estando encarcelado, se escribe al Apocalipsis y tiene un mensaje importante para ellos, y comienza con las famosas palabras gracia y paz. Estas palabras gracia y paz las hemos entendido en varios momentos, porque sabemos que los griegos saludaban diciendo gracia, los judíos saludaban diciendo paz, y los cristianos empezaron saludando diciendo gracia y paz. Eran las dos cosas, que puedas entender lo que significa caminar con Cristo, que es ese favor de parte de Dios que trae paz para nuestras vidas. Comienza diciendo gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir. Pero en el verso 5 nos habla acerca de cosas importantes. Dice: gracia y paz de parte de aquel que es, que era, que ha de venir, además de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, verso 5, y de parte de Jesucristo. Número 1, testigo fiel. Palabras importantes. El término testigo lo hemos platicado en ocasiones anteriores. Es la palabra que a nosotros entendemos ahora en una traducción literal del griego, sería la palabra martirio o mártir. Es la palabra que nos habla de un testimonio, pero más que solamente un testimonio a manera de discurso, nos está hablando de un testimonio de una praxis de la fe cristiana. Cuando Juan está escribiendo a las iglesias y les dice saludos, gracia y paz de parte del testigo fiel, está diciendo que hubo un personaje que vivió una vida de praxis, de fe constante, de tal manera que llegó hasta el martirio. Es muy posible que Juan tuviera en la mente la crucifixión de Cristo al momento en que les dice el testigo fiel, es decir, aquel que fue a la cruz y se mantuvo fiel
delante de Dios en medio de esa circunstancia. En medio de una situación difícil, de dolor, de conflicto, recordamos que Jesús era verdaderamente hombre, verdaderamente humano, y que bajo esa humanidad sufre la cruz. Bajo esa realidad, Él se mantiene como un testigo fiel. ¿Qué significa? Puede soportar las aflicciones que le correspondían para poder mantenerse fiel delante del Padre. Apocalipsis nos está diciendo, hubo uno que se mantuvo fiel, hubo uno que no abrió su boca, como dice Isaías 53, un texto polémico en su interpretación, pero Isaías 53 nos dice, Él fue llevado al matadero, dice, y no abrió su boca, en ningún momento abrió su boca. Hemos hablado acerca de este conflicto porque en los evangelios se nos narra que aparentemente sí abre su boca, tanto que celebramos los viernes las 7 palabras de Cristo, y lo hemos explicado en otras ocasiones. Abre su boca, pero dice, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. ¿Recuerdan? Él estaba sometido al Padre constantemente, pero además entendemos por los salmos que el conflicto de Jesús no era la cruz, ni los latigazos, ni la humillación. Lo que le causaba conflicto a Jesús era alejarse de la presencia de Dios. Cristo había estado en plena comunión con el Padre desde la eternidad. Quiero que entendamos eso. Jesús no había estado en plena comunión a partir de su encarnación, sino a partir de la eternidad. Plena comunión con el Padre, y de pronto se topa con la realidad de que los pecados del mundo le son imputados y que hay una separación. Y entonces las palabras de Cristo tienen tanto sentido. Padre, ¿por qué me has desamparado? A Jesús no le dolía la cruz, le dolía la separación de una perfecta comunidad de amor eterna entre el Padre y Él, a la cual después nos invita, que nos explica en la oración de Juan, cuando Jesús está orando por sus discípulos, que sean uno en mí, como yo en ti, de la manera en que nosotros somos uno, Señor. Yo los invito a ellos a participar de esta comunión eterna, pero va a haber un momento de separación que es la que causa incomodidad a Cristo. Por eso tiene tanto sentido las palabras de Isaías, que nos dice, no abrió su boca, no abre su boca en contra de la cruz, y Él decide ir libremente al matadero y dice, voy a sufrir, no hay problema, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Las palabras del salmista tienen tanto sentido a la luz de la cruz. No quites de mí tu Santo Espíritu. Eso era el problema. Entonces se nos presenta como un testigo que es fiel. Continuamos en el verso 5. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel. Número 2, el primogénito. ¿Cómo dice la Reina Valera? De los muertos. La Nueva Versión Internacional lo va a traducir como el primogénito de la resurrección. Estas palabras son importantes y es una traducción perfectamente válida, porque se nos dice que junto con la resurrección podemos nosotros vincularnos a la resurrección de Cristo. Con estos primeros 2 términos, hermanos, podemos definir la Semana Santa. De parte de Jesucristo, el testigo fiel y el primogénito de la resurrección. Ahí tienes en unas 5 palabras lo que estamos tratando de recordar en Semana Santa. Aquel que fue martirizado y aquel que es el primero de los que se levantaron en vida, en resurrección, para gloria del Padre. Por supuesto, no creemos como otras tradiciones cristianas donde hablar de la primogenitura de Cristo nos hablaría de una creación, de que Cristo sería una persona creada. Es algo que no sostenemos. Creemos que Él estuvo completamente creado, es el Logos, es el Verbo. La palabra Logos tiene muchas implicaciones. Significa que era la mente de Dios, el razonamiento, la argumentación, el pensamiento de Dios.
eternamente coexistiendo con el Padre. Y así entendemos entonces que en estos dos versos se nos narra precisamente lo que estamos tratando de recordar en Semana Santa. Él es el testigo fiel y Él es el primogénito de la resurrección. Por supuesto, más allá de lo que nosotros celebremos en Semana Santa, hay todavía un par de domingos más que tendríamos que estar recordando constantemente cada año, que sería el domingo de Ascensión y el día del Pentecostés, días importantes que la iglesia tradicionalmente ha festejado a lo largo de 2000 años. Más que somos muy hippies nosotros. Ayer estaba viendo una página de una iglesia que un amigo pastorea, y decía: les recordamos, van a saber quién es porque tienen culto los sábados. Los sábados no tenemos culto y mañana domingo tampoco tenemos culto. Y le tomé un screenshot y tenemos un grupito donde nos sacamos la garra y le dije: pato, ¿qué sigue? Semana Santa y no te vas a tener culto ni el sábado y no vas a tener culto ni el domingo. Después me regresé a Facebook y luego vi un post más abajo. También les recordamos que en la tarde será nuestro domingo de Pascua en tal lugar. Entonces sí se iban a reunir, pero ya estaba yo de intrigoso. Pero a lo que voy es que como iglesia en muchas ocasiones, hermanos, dejamos de lado las celebraciones tan importantes de la iglesia y que batallamos nosotros para entender que son parte de nuestra tradición cristiana. Vivimos en una época tan alejada de las tradiciones que queremos alejarnos de las tradiciones cristianas. Tenemos que entender que Semana Santa es una semana importante para nosotros como cristianos. Es que es la semana que tengo de vacaciones. Gracias a Dios, pero es para que te concentres en Cristo. Me gusta cómo los musulmanes toman este mes del Ramadán, ¿se acuerdan? Para el ayuno completo, es todo un mes en el cual le dedican al ayuno y se comprometen verdaderamente. Realmente están comprometidos con ese mes buscar a Dios, a su Dios, y hacen ayunos sumamente pesados. Y sabemos que hay personas que han caído en situaciones graves de salud por llevar ayunos muy rigurosos. Y los cristianos batallamos para establecer calendarios que sean de importancia para nosotros cristianamente y que nos vinculan con la historia de la iglesia. Entonces, vemos por lo menos en el verso 5 que nos hablan del testigo fiel y del primogénito de la resurrección, pero hay un tercer título que se le da: el soberano de los reyes de la tierra. Ese precisamente nos va a hablar acerca del domingo de la ascensión, en el momento en que Cristo es levantado. Dice la palabra que se sienta a la diestra del Padre y en ese momento está esperando gobernar hasta que todos sus enemigos sean puestos a sus pies, hasta que toda lengua confiese que Él es el Señor, hasta que toda rodilla se doble delante de Él. Habrá un momento en que todos tendremos que doblar nuestras rodillas delante del Cordero, seamos cristianos o no, vivamos en Cristo o no. En algún momento toda boca confesará que Él es el Señor. No estoy hablando en términos de salvación, no estoy diciendo que todos van a ser salvos, estoy diciendo que en algún momento será claro y evidente que Cristo es el Señor. En algún momento los que no creyeron al mensaje del Evangelio tendrán que reconocer que Cristo es el Señor. Vemos en ese momento en que nos dice, después del primogénito de la resurrección, que se nos dice el soberano de los reyes de la tierra. Nos está hablando en un lenguaje del reino de Dios, en el cual entendemos que el reino de los cielos se ha acercado y que los reinos de este mundo tienen que dar cuenta de lo que están haciendo delante de Dios, y habrá de venir el momento en el cual cada nación, cada rey, cada señor tendrá que rendir cuentas delante de Dios. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 5, versos 5 en adelante. Una vez más entendemos que es Juan, si es que es Juan el discípulo amado, el apóstol. Había varios Juanes en esa época, había otro Juan el profeta, había un Juan el anciano. No está claro si eran los mismos o no, pero sabemos que se presenta como Juan, el que nos está hablando acerca de esta visión. Apocalipsis capítulo 5, verso 5.
Dice: en la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo, ni de examinar su contenido. Y lloraba yo mucho, porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo, ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Vamos a tratar de entender este pasaje. Verso 4, está Juan viendo, y en el verso 4 se nos dice: y lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. ¿Qué está pasando con Juan en este momento? Está desconsolado porque todavía, a parecer, en su mente todavía no entiende la relación que hay entre lo que está viendo y el mensaje del Evangelio. Es como si de alguna manera él estuviera pensando: el Evangelio viene a traer salvación al mundo, pero lo que yo estoy viendo me está mostrando que no hay alguien digno en el cielo que pueda resolver el conflicto en el cual nos encontramos, y empieza a llorar desconsoladamente. Juan empieza a llorar desconsoladamente. Hay una carga en su corazón, una carga que nos habla a nosotros de cómo nuestros corazones tienen que estar cargados, dolidos por aquellas personas que no han escuchado el Evangelio. Ojo, es la misma carga que debemos de tener nosotros, porque habla de la salvación del mundo. Cuando nosotros entendamos que Dios quiere llevar su salvación a todo el mundo, que el Señor quiere salvar a las personas que no le conocen, entonces va a haber una verdadera carga en nuestros corazones. Juan llora desconsoladamente porque no hay quien pueda ser digno de resolver el conflicto que hay en el cielo y el conflicto que hay en la tierra. Y curiosamente se acerca uno de los ancianos con Juan. En el verso 5, uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Vemos que este anciano de alguna manera evangeliza a Juan. El mensaje que está recibiendo Juan en este momento es el mensaje del Evangelio, dicho con palabras distintas, expresado de una manera distinta porque el contexto es muy diferente. Pero Juan está desconsolado y se acerca un anciano y le dice: ¿qué crees? El Cordero venció. Cuando nos encontramos con personas, hermanos, que están en conflictos, que están en verdadero dolor, es la mejor oportunidad para llegar y decirles: ¿qué crees? Cristo ya venció. El Evangelio son buenas noticias. Estoy participando en un proyecto y estuvimos yendo desde enero hasta este mes de abril a unos cursos de capacitación en un centro de fortalecimiento de sociedad civil en el TEC de Monterrey, una vez por semana, y estábamos teniendo una capacitación para echar a andar un proyecto. Y las 2 personas que estaban constantemente en el acompañamiento nos estuvieron ayudando y supieron que éramos una organización cristiana y que teníamos una intención cristiana, y dentro del lenguaje, pues nosotros como muy cristianos, ¿verdad?, todo lo queríamos poner muy bonito, que Dios sea glorificado y que Jesucristo vencedor, y todo lo queríamos redactar
Y ella siempre nos dice, cuidado con el lenguaje, cuidado con la visión, cuidado con sus manuales, cuidado con sus métodos, cuidado con todo. Entonces constantemente. Pero escuchamos una de las veces, en una decisión importante que tomamos, que ellas entraron en un conflicto porque la tomamos basados en lo que decía la Biblia. Y ese fue nuestro argumento, decían ellas. ¿Por qué van a hacer esto de esta manera? Y una de las personas que participaba en el proyecto dijo, porque creemos que es lo más bíblico. Se retorció. Y platicamos después como organización. Yo dije, vamos a tratar de cuidar nuestro lenguaje, vamos a moderar cómo nos movemos con personas que no estén dentro del ambiente cristiano, etc. Y supe, yo escuché que dijeron, por eso se molestaron ellas, porque ustedes dijeron que habían tomado una decisión en base a su convicción cristiana. Y dijimos, bueno, no pasa nada, ¿verdad? Pues que se aguanten nuestro proyecto y lo hacemos. Pero siempre queda a mí me queda un mal sabor de boca cuando se dan las circunstancias de esa manera. Terminamos este proyecto, dejamos de asistir y un día nos manda un mensaje una persona de la organización y nos dice, me habló tal persona de los de la organización de Monterrey y nos están pidiendo que oremos por su hijo porque está en una situación crítica. Está mal alegrarse, ¿verdad? Pero yo me alegré. Yo dije, Señor, gracias. Y les dije, yo les puse, no solamente vamos a orar, dile que si por favor podemos ir a visitarlos y oramos por él y vamos a ser los mejores cristianos, porque oportunidades como esta no se presentan todos los días. Hay gente que puede estar desconsolada, hay gente que puede estar llorando como estaba llorando Juan, teniendo esta visión, y el mensaje es tan claro, el mensaje del evangelio es tan esperanzador para la humanidad, porque son muy buenas noticias. Escuchen lo que les dice. Uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, que busquemos nosotros personas a las cuales podamos decirles, deja de llorar, es que tengo estas circunstancias, es que estoy pasando por esto, es que estoy pasando por lo otro. Y como lo he mencionado en otras ocasiones, el evangelio no son buenos consejos, sino son buenas noticias. Deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí es digno. Imagínense en medio de una desesperanza, de lloro, de tristeza, de luto, escuchar el mensaje del evangelio tiene que transformar la vida de las personas. El poder del Espíritu Santo, Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Tiene tanto sentido a la luz de este contexto cuando pedimos el poder del Espíritu Santo para ser testigos de su resurrección, para que podamos testificarle al mundo. ¿Qué crees? Hay uno que es digno, hay uno que ya venció y hay paz entre ti y Dios por medio de Cristo. ¡Wow! No pensemos, hermanos, que la gente no quiere escuchar de Dios. A mí me parece que esa es una de las mentiras que hemos creído. La gente ya no quiere escuchar de Dios. La gente ya no necesita escuchar de Dios. La gente está tan necesitada de un evangelio genuino, de vidas consagradas en amor para proclamar el evangelio humanamente a las personas. En el mundo secular, hermanos, la palabra ser humano, la palabra humano, cuando dicen es muy humano, tiene una connotación positiva. En el cristianismo se le hemos quitado, y decir es muy humano significa ser muy pecador, porque nosotros hablamos de espiritualidad, es muy espiritual, en lugar de decirle es muy humano. Pero como decía el teólogo suizo Barth, decía, Cristo, desde que Cristo se humanizó, desde que Cristo se hace hombre, Él es la medida del ser humano, y nosotros en nuestra santificación buscamos ser cada vez más humanos. Cuando nosotros encontramos personas en conflicto, en lloro, en desesperanza, están buscando que usted y yo seamos humanos.
Ese es un rostro de la iglesia, hermanos, que no es tan visible. La gente ve en la iglesia ruido, música, grandes predicadores con tenis caros. Hay una página en Instagram que me estaba platicando, se llama Preachers and Sneakers, que es predicadores y sus tenis. Y no sé si es bueno o es malo, pero, o sea, no sé con qué intención hace la página, pero son fotos de los predicadores y luego hacen un zoom a sus tenis y ponen el precio de lo que cuesta cada uno de los tenis. Y hay tenis de hasta $5,000, $6,000. Y creo que el mundo está viendo ese tipo de iglesia. Pero saben que no solamente es culpa de los que tienen tenis de $6,000, es culpa de todos nosotros que no estamos en la plataforma y que tampoco somos humanos. Y que no hemos mostrado un evangelio transformador a través de nuestras propias vidas consagradas en amor hacia nuestro prójimo. Verdaderamente hay gente que necesita escuchar el mensaje del evangelio y escuchar de Dios, pero no lo hagamos de manera dogmática, hagámoslo desde el caminar con ellos, desde el sufrir con ellos, desde el festejar con ellos, desde estar cercanos a ellos como Cristo se hace cercano a nosotros en su encarnación. Caminamos con Él, caminamos con la persona como Cristo nos encontró en el camino a nosotros. Como alguna vez escuchamos cuando estuvimos yendo con migrantes, un migrante dijo: Cristo nos ha acompañado durante todo este viaje y camina con nosotros en las vías. Un Cristo cercano, Jesús cercano, y la iglesia tiene que ser de la misma condición. Entonces vemos que este anciano le presenta las buenas noticias a Juan. Hay una proclamación del evangelio, pero miren lo que Juan está viendo en el verso 6. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes. Fíjense cómo después de estar desconsolado, después de escuchar el mensaje del evangelio, ahora lo que ve, fíjense cómo cambia el panorama a partir de que es presentado el evangelio. Pongan atención a los versos que siguen. Entonces, es decir, después de lo que acaba de ocurrir, entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero. ¿Sabes qué? No había visto al cordero. En ese momento había llorado, había visto los sellos, había tenido toda esta visión, había visto a los ancianos, se acerca un anciano, le presenta en el evangelio y luego dice: entonces tuvo tanto sentido todo lo que estoy viendo. Entonces vi a un cordero, estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. ¿Qué es lo que está viendo Juan? Está viendo una vez más la resurrección y la muerte, la resurrección y la crucifixión. ¿Por qué lo menciono en orden inverso? ¿Por qué no estoy diciendo la crucifixión y la resurrección? Porque Juan dice: estaba de pie, estaba resucitado y parecía haber sido sacrificado. Lo que está viendo a Juan es a Cristo vivo. Juan no está viendo únicamente la figura de Cristo en la cruz, sino que le ve victorioso. Él está vivo, Él está en medio y está parado. Parece que fue sacrificado, claro, porque sufrió las marcas de la cruz, pero está vivo. Lo que está viendo Juan después de haber recibido el evangelio tiene tanto sentido como cuando nosotros compartamos el evangelio. La visión cambia totalmente a partir de ese momento en el cual escucha que hay uno que es digno y empieza a ver cosas que no había visto. Cuando aparece el cordero, todo cambia. El llanto se convierte en canto. Vemos que Juan estaba llorando desconsolado. La mala noticia se convierte ahora en evangelio. Primero aparece un coro unido de todos los seres vivientes y los ancianos, de rodillas con arpas y perfume. Ahora adoran al Cordero que murió y resucitó. Vamos a continuar, Apocalipsis 5, verso 9. Y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos,
porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Verso 11. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado, de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y oía cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, en el mar, a todos los de la creación que cantaban al que está sentado en el trono y al Cordero: sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes exclamaron: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Vemos que entonces que cambia el panorama drásticamente a raíz de que recibe el Evangelio y puede ver a Cristo resucitado y a Cristo crucificado. Y entonces fíjense la progresión que hay desde el verso 9 en adelante, porque están unos pocos hombres los que entonaban el verso 9, los que entonaban este nuevo cántico: digno eres. Pero un poco más adelante, el verso 11 dice: se añadieron muchos ángeles que estaban alrededor del trono y los seres vivientes y de los ancianos, y eran millones. Pero luego en el verso 13 dice: y oía cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra. Comienza hablándonos de que la adoración celestial está con los ancianos primero, pero mientras Juan empieza a entender el mensaje del Evangelio, la resurrección, la crucifixión de Cristo, empieza a ver que más personas se añaden a la adoración celestial. Vi primero a los ancianos cantando un cántico al Señor, después vi a millones de ángeles cantando, y luego dice: y luego vi cuánta criatura hay en el cielo y en la tierra. De pronto todos están cantando al Señor: digno es el Cordero, digno es el Cordero de recibir poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El panorama es totalmente esperanzador. Cuando comenzamos el capítulo 5 no entendemos por qué está la situación como está, todo está perdido, no hay alguien que sea digno de abrir los rollos, y de pronto es anunciado Cristo y el mensaje del Evangelio y todo cambia. Hay gozo, hay alegría, hay esperanza. Hay situaciones de dolor, sí hay situaciones de dolor, pero si aprendemos a voltear a ver ese momento eterno en el cual estemos delante del Señor, tendremos que vivir en un gozo constante. Si verdaderamente cambia nuestra vida, si hemos escuchado el Evangelio de tal forma que ha transformado nuestros corazones, tiene que haber gozo en nuestros corazones, tiene que haber gozo en nuestras vidas. Hay sentido en todo lo que hemos escuchado. Vemos entonces que la resurrección de Jesús no solamente es algo que recordamos, sino es algo que tiene implicaciones directas en nuestra vida práctica. Tiene implicaciones en la manera en cómo vemos nuestro futuro, en la manera en cómo percibimos a los perdidos, cómo percibimos al mundo, cómo percibimos el reino de Dios. A la luz de la crucifixión y de su vida, de su resurrección, entendemos que somos llamados a proclamar el Evangelio. Quiero orar esta tarde y quiero